Había una vez un hombre llamado Moisés, que tenía un corazón muy bondadoso y una barba blanquita que se mecía con el viento del desierto. Él no era un soldado fuerte ni usaba armaduras brillantes, pero tenía algo mucho más especial. Era el mejor amigo de Dios y hablaba con él como quien habla con un padre cariñoso. Moisés sostenía un bastón de madera sencillo que lo ayudaba a caminar por las arenas calientes, mientras guiaba a un grupo enorme de personas, incluyendo abuelitos, abuelitas y muchos niños que soñaban con encontrar un nuevo hogar, lleno de paz y alegría. El escenario a su alrededor era mágico y muy diferente a todo lo que hayas visto. Allá en lo alto del cielo azul no solo brillaba el sol, sino una nube gigante y esponjosa que parecía una torre viva tocando las estrellas. Esa nube era como un guía cariñoso que Dios envió para mostrar el camino exacto por donde debían pisar. Durante el día, daba una sombra fresquita para que nadie se cansara con el calor, y por la noche se transformaba en una columna de fuego brillante que iluminaba todo, trayendo un calorcito bueno y espantando cualquier miedo a la oscuridad. Los niños caminaban contentos, sintiendo la arena crujir bajo sus piecitos y escuchando el sonido de muchas voces que hablaban de libertad. Llevaban sus juguetes sencillos y ayudaban a cuidar a los animalitos que seguían el viaje. Moisés miraba a cada uno de ellos con una sonrisa, pues sabía que cada paso dado era una promesa de un futuro muy feliz. El aire del desierto era seco y a veces raspaba la garganta, pero el deseo de llegar al lugar que Dios preparó era como un dulce que daba energía para continuar la gran aventura. De repente, el sonido del ambiente comenzó a cambiar y un ruido rítmico, como un corazón latiendo muy fuerte en la tierra, surgió a lo lejos. El mar rojo apareció en el horizonte, con aguas azules profundas que hacían un sonido de chof constante en las rocas, pareciendo un muro infinito que nadie podía atravesar. Era una visión hermosa, pero también un poco aterradora para quien tenía prisa. Moisés se detuvo por un instante, respiró hondo el olor del mar y apretó su bastón, sintiendo que aquel era el momento de confiar aún más en el papito del cielo. Mientras el pueblo admiraba la inmensidad de las aguas, un ruido diferente comenzó a venir desde atrás, del camino que ya habían recorrido. Eran sonidos de ruedas de metal rechinando en la arena y caballos relinchando con mucha fuerza. El faraón, el rey de Egipto, que tenía un corazón terco como una piedra, había cambiado de opinión y enviado sus carros de guerra para buscar al pueblo. Una nube de polvo subía a lo lejos, mostrando que el ejército estaba cerca, y el miedo comenzó a soplar como un viento helado en los corazones de las personas. Las familias miraron hacia adelante y solo vieron agua. Miraron hacia atrás y solo vieron soldados y polvo. Parecía que estaban atrapados en un callejón sin salida, y algunas personas comenzaron a llorar bajito, preguntándole a Moisés qué debían hacer. ¿Estamos en peligro?, preguntó un niño tirando de la túnica de su madre. El clima de aventura se había transformado en un momento de mucha tensión, y el silencio del desierto se llenó de sollozos y murmullos de quienes pensaban que el viaje terminaría allí mismo, en aquella orilla del mar. Moisés, oyendo la agitación y viendo el miedo en los ojos de los niños, cerró los ojos por un segundo y habló con Dios en su pensamiento. Sentía el peso de la responsabilidad, pero recordó cuando Dios le habló a través de una plantita que brillaba como fuego sin quemarse. Él pensó, Dios nunca nos deja solos. Él es el maestro de los caminos difíciles. Con una calma que parecía un abrazo, se dio vuelta hacia el pueblo y dijo con voz firme y dulce, «No tengan miedo, manténganse tranquilos, porque hoy verán cómo Dios cuida a los que Él ama». El ejército de Egipto estaba cada vez más cerca, y ya era posible ver el brillo de las lanzas bajo el sol de la tarde. Los caballos eran rápidos y el suelo temblaba como si hubiera un pequeño terremoto bajo los pies de Israel. Los niños se escondían detrás de sus padres, tapándose los oídos para no oír el estruendo de los carros de guerra. El momento era de mucha prueba,
pues parecía imposible huir de tantos soldados fuertes. Pero Moisés no se movió. Permaneció allí, como una roca firme, esperando la señal de su gran amigo allá en el cielo. En ese instante, la columna de nube que estaba al frente del pueblo hizo algo increíble. Comenzó a moverse despacio, pasando por encima de las cabezas de todos, y se colocó justo en medio, entre el pueblo de Dios y el ejército de Egipto. Se convirtió en un muro oscuro para los soldados, para que no pudieran ver nada, pero para el pueblo de Moisés seguía brillando como una luz protectora. Era como si Dios estuviera diciendo: «Nadie tocará a mis pequeños, yo soy su escudo mientras descansan». Incluso con la nube protegiendo la retaguardia, el mar seguía al frente, bloqueando el paso. El ruido de las olas era como un rugido, y la brisa marina soplaba sal en los rostros cansados. Moisés sabía que necesitaba un milagro que nadie nunca había visto antes. Caminó hasta la orilla del agua, donde la espuma blanca besaba la arena, y levantó su bastón de madera hacia el cielo. Él no necesitaba magia, solo necesitaba obediencia. Y entonces, algo maravilloso e imposible comenzó a suceder ante los ojos de todos. El viento comenzó a soplar de una manera muy diferente. No era un vientito común que balancea las hojas de los árboles, sino un soplo venido directo del corazón de Dios. Era un viento fuerte, pero que no lastimaba a nadie. Solo empujaba las aguas con una fuerza increíble, como si manos invisibles estuvieran abriendo una cortina gigante. Las olas, que antes estaban desordenadas, comenzaron a organizarse y a apartarse hacia los lados, creando un pasillo de arena justo en medio del océano. Los niños abrieron mucho los ojos y soltaron exclamaciones de «¡Guau!», sin creer lo que estaban viendo. Donde antes solo había agua profunda y pececitos nadando, ahora aparecía un suelo sequito y firme, listo para ser pisado. De un lado y del otro, el mar se transformó en dos murallas líquidas y brillantes, que parecían paredes de cristal o gelatina azulada. Se podían ver las burbujas subiendo y la luz del sol atravesando el agua, creando un brillo mágico por todo el camino. Moisés dio el primer paso en la arena mojada, pero que no se hundía, e hizo una señal cariñosa para que todos lo siguieran. «¡Vamos, amiguitos! El papito del cielo abrió la puerta de nuestra libertad», dijo con una voz llena de esperanza. Un niño, sosteniendo la mano de su hermanita, tocó el suelo con la punta del pie y dio un saltito de alegría al darse cuenta de que estaba seguro. Pronto, miles de personas comenzaron a entrar en aquel pasillo maravilloso, caminando entre las paredes de agua. Imagina qué aventura era caminar por allí, sintiendo el olor a mar y viendo el agua allá en lo alto, sin caer encima de nadie. Algunos niños estiraban sus manitas para intentar tocar la pared de agua, riendo al ver cómo se mantenía firme, como si Dios estuviera sosteniendo cada gotita con todo el cuidado del mundo. Los animales, como las ovejitas y los burritos, también seguían tranquilos, sintiendo que aquel camino era bendecido y lleno de paz. Mientras el pueblo de Israel cruzaba, el ejército de Egipto seguía allá atrás, intentando ver a través de la nube oscura que Dios había puesto en su camino. El faraón estaba muy enojado y no entendía por qué no podía alcanzar a las personas que quería atrapar. Gritaba a sus soldados, pero el viento de Dios era más fuerte que los gritos del rey. Dios estaba ganando tiempo para que hasta el abuelito más lentito lograra llegar al otro lado del mar con seguridad. Dentro del pasillo de agua, el sonido era un eco suave, como si el mar estuviera cantando una canción de cuna para calmar los corazones que aún latían acelerados por el miedo. Los jóvenes ayudaban a los más viejos a cargar los bultos de ropa y los tarros de comida, y todos conversaban en susurros de admiración. «Mira ese pez grande allí en la pared», decía una niña señalando a un pez colorido que parecía observar a la multitud pasar por su jardín de corales. Moisés seguía al frente, con el bastón en alto, sintiendo una alegría inmensa al ver a su pueblo a salvo. Sabía que cada paso dado en aquel suelo seco
Era un regalo de Dios, una prueba de que no importa el tamaño del problema, el Creador siempre tiene una solución creativa. Miraba hacia atrás de vez en cuando para comprobar si todas las familias estaban bien, y su corazón rebosaba de gratitud al ver que nadie se quedaba atrás. De repente, la nube que bloqueaba a los egipcios comenzó a disiparse, y el faraón vio el camino abierto en medio del mar. En vez de quedar admirado por el milagro, se puso aún más terco y dio la orden para que sus carros de guerra entraran en el pasillo de agua. ¡Tras ellos!, rugió, y los caballos comenzaron a galopar dentro de las murallas líquidas. El ruido del metal contra la arena volvió a resonar, pero esta vez el suelo comenzó a comportarse de una manera muy extraña para los soldados. Las ruedas de los carros lujosos de Egipto comenzaron a soltarse y a hundirse en la arena, que ahora parecía un lodo pegajoso solo para ellos. Los soldados luchaban por tirar de los caballos, pero los animales estaban asustados y ya no querían correr. «¡Algo está mal!», gritó un capitán egipcio sintiendo que al mar no le gustaba su presencia allí. El pánico cambió de lado. Ahora eran los fuertes soldados quienes tenían miedo, dándose cuenta de que Dios estaba luchando por su pueblo. El día casi terminaba y el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Casi todo el pueblo de Israel ya había alcanzado la otra orilla, subiendo las dunas de arena con sonrisas de alivio y cansancio bueno. Se daban vuelta para mirar el mar y veían que el pasillo todavía estaba allí, pero los egipcios estaban atrapados en medio de él, confundidos y entorpecidos. Moisés esperó a que el último israelita pisara tierra firme para cumplir la última parte de la orden de Dios. Moisés se puso de pie en lo alto de una roca alta, donde el viento golpeaba su rostro y traía el olor de la victoria. Miró hacia atrás y vio que todos sus amigos, los niños y los abuelitos, ya estaban a salvo en tierra firme, lejos del peligro. Dios, entonces, susurró suavemente en el corazón de Moisés que era hora de cerrar la puerta mágica del mar. El líder extendió la mano con su bastón de madera sobre las aguas, haciendo un gesto de despedida a aquel camino de arena que los salvó. En ese exacto momento, el viento recio que sostenía las paredes de cristal dejó de soplar, y el mar soltó un suspiro profundo de libertad. Las grandes murallas líquidas, que parecían montañas azules, comenzaron a inclinarse despacio, como si estuvieran cansadas de estar de pie. Con un estruendo de plash, las aguas se encontraron nuevamente en el medio, abrazándose con fuerza y cubriendo todo el camino seco. El pasillo de arena desapareció bajo la espuma blanca, y el mar volvió a ser un tapete azul infinito. Los soldados de Egipto, al ver las aguas bajar, intentaron dar media vuelta con sus caballos, pero el mar era mucho más rápido y fuerte. El ruido de los carros de guerra y los gritos de terquedad del faraón fueron silenciados por el sonido relajante de las olas rompiendo en la playa. En pocos segundos, todo lo que se veía eran las gaviotas volando bajo y el balanceo suave de las mareas bajo la luz del atardecer. El ejército que antes causaba tanto miedo, ahora no era más que un recuerdo distante guardado en el fondo del océano. Un silencio muy respetuoso se apoderó del pueblo de Israel, mientras miraban al horizonte donde el sol se ponía. No podían creer que realmente estaban libres y que nadie más los obligaría a hacer trabajos pesados ni los trataría con dureza. Una niña se acercó a Moisés y tomó su mano, sintiendo que él estaba radiante de felicidad. ¿Lo logramos, Moisés?, preguntó con los ojitos brillantes, y él respondió con un gesto cariñoso de cabeza. Dios lo logró por nosotros, pequeña. De repente, el silencio se transformó en un sonido muy alegre que comenzó a crecer como una ola de felicidad. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero que brillaba y comenzó a tocar un ritmo saltarín que daba ganas de bailar. Empezó a cantar una canción hermosa, agradeciendo a Dios por ser tan fuerte y por cuidarlos con tanto amor. Las otras mujeres y los niños tomaron sus instrumentos sencillos y comenzaron a dar vueltas en la arena, celebrando la nueva vida que estaba comenzando.
Los niños hacían una ronda alrededor de las fogatas que comenzaban a encenderse para calentar la noche del desierto. Cantaban sobre cómo el mar se abrió como un libro y cómo el suelo quedó seco para que ellos pasaran sin mojar su zapato. Era una fiesta tan bonita que hasta las estrellas parecían brillar más fuerte en el cielo, como si estuvieran aplaudiendo desde lo alto. El miedo se había ido muy lejos, y en su lugar nació una confianza gigante en el papito del cielo. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza, sintiendo el corazón latir tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Les decían a los pequeños que, a partir de ese día, nunca más serían esclavos, sino el pueblo especial de Dios. Recuerden, siempre es temar, decían los mayores, pues es la prueba de que nada es imposible para quien tiene fe. Las historias de aquella travesía mágica comenzaron a guardarse en la memoria de cada uno como un tesoro valioso. Moisés se sentó en la arena por un momento, observando la alegría de su pueblo y sintiendo una paz profunda en el alma. Miró su bastón y sonrió, sabiendo que solo era un pedazo de madera, pero que en las manos de Dios se convirtió en una llave para milagros. Agradeció al Señor por haber tenido paciencia con sus dudas y por haber mostrado que un pastor de ovejas podía, sí, guiar a una nación entera hacia la luz. El desierto ya no parecía un lugar solitario, sino un jardín de aventuras. La noche cayó sobre el campamento, y la columna de fuego volvió a brillar en lo alto, trayendo un brillo dorado a las tiendas de tela. El sonido del mar golpeando la orilla servía como una música de cuna para los niños que, cansados de tanta emoción, comenzaban a bostezar. Se recostaban en sus regazos y miraban el fuego, sintiéndose protegidos por un ejército de ángeles invisibles que Dios había enviado para vigilar el sueño de cada uno de ellos. Incluso con los ojitos casi cerrándose, un niño le preguntó a su papá: «Papá, ¿a dónde vamos ahora?». El padre, cubriendo al hijo con un manto calientito, respondió con un beso en la frente: «Vamos a donde el amor de Dios nos lleve, hijo mío. El camino puede ser largo, pero ahora sabemos que Él abre cualquier puerta, incluso las puertas hechas de agua». Y así, con el corazón lleno de sueños y el alma ligera como una pluma, el pueblo de Israel se durmió bajo la mirada atenta del Creador. A la mañana siguiente, el sol nació con un color de oro viejo, iluminando las conchitas que el mar había dejado en la arena como pequeños regalos. Los niños despertaron con el sonido de las gaviotas y, al abrir los ojos, lo primero que vieron fue la inmensidad azul del Mar Rojo, ahora calmo y tranquilo. Corrieron hasta la orilla del agua para mojarse los pies, riendo al recordar que, apenas unas horas antes, aquel mismo lugar era un camino seco y mágico. Era un nuevo día, en un nuevo lugar, y la sensación de libertad era el mejor aroma del mundo. Moisés ya estaba de pie, observando el horizonte y hablando con Dios en su corazón, agradeciendo por cada niño que despertaba seguro. Sabía que la jornada por el desierto apenas comenzaba, pero la confianza que brillaba en su pecho era más grande que cualquier duna de arena. Comenzó a recoger sus cosas, doblando los mantos y organizando los tarritos de comida con un canto suave en los labios. Ya no había la prisa del miedo, sino el paso firme de quien sabe que está siendo guardado por un Padre muy poderoso. Un grupo de amiguitos se reunió alrededor de una fogata que aún soltaba un humito blanco y comenzó a dibujar en la arena con ramitas. Dibujaban las olas gigantes y el bastón de Moisés, intentando explicarse unos a otros cómo el pececito de colores los miró desde Mino Desert, dentro de la pared de agua. «Yo vi una ballena sonriéndome», dijo uno de ellos, y todos soltaron una carcajada, sintiendo que el mundo ahora era un lugar lleno de sorpresas buenas. La amistad entre ellos crecía, pues todos habían pasado por la misma aventura increíble juntos. Las mamás preparaban el desayuno y conversaban sobre cómo Dios había sido detallista al dejar el suelo sequito para que nadie resbalara. Recordaban que, incluso cuando todo parecía perdido y oscuro, la luz de la columna de fuego
nunca falló en iluminar el camino. Ese era el gran aprendizaje que querían transmitir a sus hijos. Nunca suelten la mano de Dios, pues la mano de Él es la única que logra sostener el mar entero en su lugar. El desayuno en el desierto tenía un sabor especial a victoria y gratitud. Moisés llamó a todos para una pequeña reunión antes de continuar la caminata por la arena dorada. Se sentó en una piedra y dejó que los niños se acercaran, algunos incluso sentándose a sus pies para oír mejor. Contó que Dios no abrió el mar solo para que huyeran, sino para mostrar que Él es el Rey de toda la naturaleza y que ama a cada uno de ellos de una manera infinita. Dios creó las estrellas, el mar y cada rizo del cabello de ustedes, decía Moisés con un brillo tierno en la mirada. Un abuelito muy viejito, que caminaba con la ayuda de un nieto, comentó que en todos sus años de vida nunca había visto el poder de Dios de forma tan clara. Explicó que a veces el miedo nos hace olvidar las promesas, pero que el Mar Rojo ahora era un monumento invisible de la fidelidad divina. El nieto escuchaba con atención, guardando cada palabra como si fuera una semilla preciosa que un día él contaría a sus propios hijos. La historia se estaba escribiendo allí mismo, en la arena del desierto. La columna de nube comenzó a elevarse en el cielo, dando la señal de que era hora de avanzar hacia nuevos descubrimientos. El pueblo se levantó con alegría, y los niños ayudaban a llevar los odres de agua, sintiéndose parte importante de aquella gran familia. Miraron hacia atrás una última vez, diciendo adiós al mar que los protegió, y se dieron vuelta hacia adelante con curiosidad. El desierto al frente era grande, pero el Dios que cuidaba de ellos era mucho más grande que cualquier desierto. Mientras caminaban, Moisés se dio cuenta de que el pueblo ya no se quejaba del calor o del cansancio como antes. El milagro de las aguas había transformado el corazón de aquellas personas, haciéndolas más pacientes y bondadosas unas con otras. Si alguien tropezaba, pronto aparecían 3 o 4 manos para ayudar a levantarlo. La jornada estaba enseñando que la verdadera libertad no es solo salir de un lugar malo, sino aprender a vivir con amor y unión en todo momento. Los niños inventaron un juego de seguir las huellas de Moisés, intentando pisar exactamente donde el líder pisaba. Reían cuando el viento soplaba y borraba las marcas, dándose cuenta de que lo importante no era la huella en la arena, sino hacia dónde miraba el corazón. ¡Miren la nube!, gritaba una niña, y todos miraban hacia arriba, viendo la forma blanquita y protectora que Dios mantenía sobre ellos. Era como tener una sombrilla gigante hecha de cariño celestial. Al final de aquella mañana, el grupo llegó a un lugar con algunas palmeras y un poquito de sombra para descansar. Se sentaron y sintieron la paz que solo quien confía en Dios logra sentir de verdad. Moisés miró al cielo y sonrió, sabiendo que, aunque hubiera muchos desafíos por delante, la lección del Mar Rojo estaría para siempre grabada en el alma de Israel. Dios había probado que Él abre caminos donde no existen carreteras y que su amor es el lugar más seguro del mundo. Los niños se sentaron alrededor de Moisés, sintiendo el frescor de las palmeras y el balanceo suave de las hojas allá en lo alto. El líder miró cada rostrito curioso y explicó que el viaje por el desierto sería una gran escuela, donde aprenderían a confiar en Dios todos los días. ¿Recuerdan cómo el mar parecía un muro?, preguntó con una sonrisa dulce. Pues sepan que, para el Papito del cielo, lo que nos parece un muro es solo una puerta que Él decide abrir en el momento correcto. Un niño, que aún guardaba una conchita brillante en el bolsillo, levantó la mano y preguntó si Dios también cuidaría de ellos cuando sintieran sed o hambre en el camino. Moisés se inclinó hacia adelante, puso la mano en el hombro del pequeño y aseguró que aquel que separa las aguas también hace brotar vida donde nadie lo espera. Dios conoce la sed de cada pajarito y el hambre de cada flor, dijo, y ustedes son mucho más preciosos para Él que todo el oro que se quedó allá en Egipto. Mientras descansaban,
El pueblo comenzó a compartir las pocas provisiones que tenían, repartiendo el pan y el agua con un brillo de generosidad en los ojos. Era hermoso ver cómo la aventura en el mar había unido a las familias, transformando vecinos en hermanos que se cuidaban con cariño. Los niños aprendían, observando a los adultos, que la mayor riqueza no eran las joyas, sino la bondad que florecía en el corazón. El desierto, que antes parecía un lugar vacío y seco, ahora estaba lleno de risas y de manos extendidas. El sol subió un poco más en el cielo, pero la nube protectora de Dios seguía allí, como un paraguas gigante de algodón que los mantenía a todos bien frescos. Algunos niños aprovecharon la pausa para tomar una siesta bajo las sombras, soñando con campos verdes y arroyos cristalinos que Dios prometió al final del viaje. Dormían tranquilos porque sabían que, incluso mientras descansaban, el guardián de Israel no dormía y soplaba un vientito suave para espantar el calor del mediodía. Moisés se levantó y señaló hacia el camino de enfrente, donde la arena brillaba como si estuviera cubierta de diamantes bajo la luz solar. Explicó que la libertad que ganaron en el mar era un regalo que debían proteger con mucha obediencia y amor a las leyes del Creador. Caminar con Dios es como seguir una música hermosa, enseñó el líder. Si seguimos el ritmo de su amor, nunca perderemos el paso. El pueblo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era como un bálsamo para el cansancio. Una madre joven comenzó a tararear una melodía de cuna para su bebé, y pronto otras voces se unieron a ella, creando un coro suave que resonaba entre las dunas. La música hablaba sobre el Dios que hace lo imposible y que guía a sus hijos por el desierto como un pastor guía a sus ovejitas hacia pastos seguros. Los niños que estaban despiertos daban palmadas rítmicas, acompañando la canción con alegría. El desierto estaba siendo bautizado con alabanzas y el miedo ya no tenía más lugar allí. De repente, un viento suave trajo el sonido de aguas distantes y el pueblo sintió una renovación de fuerzas para continuar la marcha. Moisés tomó su bastón y, con una mirada llena de determinación y fe, señaló que era hora de seguir a la columna de nube que ya volvía a moverse. Los niños saltaron de pie, sacudiendo la arena de sus túnicas y tomando sus bultos con entusiasmo. Sabían que cada kilómetro recorrido los dejaba más cerca de la tierra prometida, el lugar donde la leche y la miel corrían como ríos. Por el camino, encontraban pequeñas flores del desierto que insistían en nacer entre las piedras, mostrando que la vida siempre vence las dificultades. Un grupo de niñas recogió algunas de esas flores y se las entregó a Miriam, quien las puso en su cabello con una sonrisa radiante. «Miren nada más», les dijo a las pequeñas. «Dios hace que las flores crezcan hasta en el lugar más seco para recordarnos que Él siempre está sembrando belleza en nuestras vidas». Las niñas sonrieron, entendiendo la lección preciosa. A lo lejos, las montañas comenzaron a aparecer en el horizonte, dibujando siluetas imponentes contra el cielo color zafiro. El pueblo de Israel avanzaba como un ejército de paz, sin espadas, pero armados con la fe que el Mar Rojo había consolidado en sus almas. Moisés caminaba con pasos firmes, sintiendo que la presencia de Dios era como un fuego que ardía en su pecho, dándole la sabiduría necesaria para ser el padre de aquella nación que acababa de nacer de las aguas. Así, entre canciones, lecciones y pasos de esperanza, la gran familia de Dios seguía bajo la mirada atenta del cielo. Aprendieron que el Mar Rojo no fue solo un evento del pasado, sino una certeza para el futuro. No importaba el tamaño del gigante o la anchura del río. El Dios de Moisés estaría siempre listo para abrir el camino. Y, con esa certeza en el corazón, los niños de Israel crecieron sabiendo que, con Dios a su lado, nunca debían tener miedo. No te pierdas ninguna de nuestras aventuras bíblicas. Si quieres que más niños aprendan sobre el amor de Dios de una forma divertida, suscríbete ahora, dale me gusta y activa la campanita. Hagamos que esta semilla crezca juntos.